a nuestras sesiones del Seminario Nacional de Formación Coparmex 2020. Continuando con nuestro programa, damos paso a la segunda sesión, Entendiendo México, Retos 2020, a cargo del doctor Leonardo Curcio, de quien me permito leer una semblanza curricular. Como catedrático, ha impartido docencia en múltiples y prestigiosas universidades, así como en el Centro de Estudios Navales y el Colegio de la Defensa Nacional. Recibió la medalla al mérito docente otorgado por el Colegio de Defensa Nacional, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional 2016, y la medalla al mérito naval docente por parte de la Secretaría de Marina 2017. Es investigador titular B por oposición del Centro de Investigaciones sobre América del Norte e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Autor y coautor de diversos libros y artículos científicos sobre temas de política mexicana, seguridad nacional, seguridad hemisférica, teoría política, gobernabilidad. Es conductor del espacio radiofónico Leonardo Curcio en Fórmula, conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40 y comentarista en el programa Primer Plano de Canal 11, así como el programa Incursionando en el canal del Congreso. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista del diario El Universal. Ha sido galardonado por el presidente de Italia con el premio Italia nel Mondo 2007 y la revista Líderes Mexicanos lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. Para dar inicio, cedo la palabra a nuestro presidente Gustavo de Hoyos Walter, quien dará un saludo y agradecimiento a nuestro expositor, el doctor Leonardo Curcio. Muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenas tardes a todos. Quiero rápidamente dejar de testimonio a Leonardo por su participación en este seminario. Ustedes podrán constatar, aunque seguramente lo han seguido al igual que yo de tiempo atrás, es una de las mentes más ilustradas, con mayor claridad sobre la problemática de México en sus distintos ámbitos. Así es que, Leonardo, en nombre de toda la gran familia Coparmex, te agradezco tu generosidad para participar en este evento y estoy seguro que tus comentarios, tu información va a ser de gran valía en la formación de todos los voluntarios y los profesionales de la Coparmex, de nuestros presidentes, directores y consejeros que están participando. Enhorabuena. Gracias, Leonardo. Bienvenido a Coparmex. Soy yo quien te agradece, presidente. Por supuesto, no solo la estancia el día de aquí, sino todo lo que haces por mi espacio informativo, al que nutres y, por supuesto, engalanas con tu claridad y precisión. De verdad, valoro un montón estar cerca de ti. Por supuesto, saludo a todas y a todos quienes nos ven, quienes nos acompañan a través de esta, digamos, reunión, que, bueno, pues nos plantea un desafío, presidente. Si me permite, entro en materia. Nos ha costado un montón entrar en el Zoom. Hoy no sé qué le pasa al internet, pero nos trae como locos. Adelante. Venga, muchas gracias por todo. Bueno, pues tenemos, estarán de acuerdo conmigo, pues 4 retos fundamentales en esta situación que hoy vive en nuestro país. Me iré refiriendo a cada uno de ellos si me ayudan con la presentación. Por supuesto, hay unos problemas que se engarzan con otros que van actuando de manera concomitante. Tenemos un plano sanitario bastante obvio, un asunto económico, un asunto político y un problema de seguridad muy claros. Permítanme ir desgajando de manera breve cada uno de los temas y después volver, si a ustedes les parece bien, sobre los elementos más apremiantes. El sanitario, qué duda cabe si vemos la siguiente, que nos encontramos pues ante un problema muy serio de pandemia. Ahora, pues la gran pregunta es si será exitoso o no el desconfinamiento. Está pendiente todavía el balance nacional de qué se hizo y qué no se hizo, si se actuó a tiempo, si hizo lo necesario, si se informó apropiadamente. Le tendremos que pasar una auditoría completa a López-Gatell si el cierre de fronteras y aeropuertos fue el correcto o pudimos haber hecho otra cosa, negociado mejor con los Estados Unidos o negociado mejor con América Central. Cualquier caso, bueno, pues tenemos ahí efectivamente una balance que hacer y bueno, pues ahora la disputa está en si se harán las pruebas necesarias para generar confianza, que
que permita un retorno a la nueva normalidad, la posibilidad de rebrotes, la posibilidad de nuevos contagios, sobre todo cuando el país se abra al turismo exterior, no es una cosa menor. El gobierno sigue trabado de una manera bastante poco ortodoxa con el asunto de las pruebas. Pero vamos a la siguiente, además de, por su tema de la pandemia, tenemos un problema estructural en el ámbito de salud. No se nos puede olvidar que a pesar de que hoy tenemos una presión directa por el tema de la pandemia, tenemos un problema en dos pistas. Por un lado, la transformación que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del Seguro Popular al INSABI. En el momento en el que nos pilló la pandemia, varios gobernadores, incluidos los de Morena, tenían severas dudas sobre la factibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, dejemos de lado que hay gente que no quiere este gobierno, que tiene una visión diferente de lo que pudo haber sido y no fue. Han descalificado a gente como Julio Frenk, como Salomón Chertorivsky, como Guillermo Soberón, como el propio José Narro. Pero creo que cuando Asa Cristina Laurel, la mujer que ha acompañado al presidente López Obrador a lo largo de toda su carrera en materia de salud, ella es la, digamos, madre intelectual de los programas estos universales que el presidente puso cuando era jefe de gobierno, dice que el INSABI es un desastre y que el antropólogo Ferrer no tiene demasiada idea y por eso, entre otras cosas, renuncia a la subsecretaría que tenía, pues hay que tomarle el crédito. Por tanto, si tienes gobernadores, si tienes exsecretarios de salud y tienes ni más ni menos que a Cristina Laurel diciendo que ahí tendremos un problema, pues terminará la pandemia algún día, pero los problemas de estructura del sistema de salud mexicanos estarán ahí. Estarán ahí además con un agregado, permítanme decirlo rápidamente, que es el conjunto de expectativas que el propio López Obrador planteó. Antes de la pandemia nos decía que hacia finales del año el sistema iba a ser completamente financiable, incluidas las medicinas, lo cual uno dice, a ver, ¿de dónde va a salir ese dinero para que todo eso sea gratuito? Bueno, no gratuito, que se pague con impuestos generales. Ahí tenemos un desafío enorme. Cuando la pandemia nos dé tregua, esos temas aparecerán nuevamente y diremos, el dinosaurio seguía vivo. En lo económico tenemos pues un problema muy serio en 4 ámbitos fundamentales. Primero, pues el propio impacto de la pandemia, a ver si podemos ver la presentación, el propio impacto de la pandemia que está siendo terrible. A ver, tenemos por ejemplo el índice de confianza del consumidor que se nos ha caído a los niveles, ojo, de la época, pueden ver la línea azul en la parte más baja, a los niveles del gasolinazo de Peña Nieto. Por ahí andamos ahora. No necesariamente se le atribuye al presidente toda la responsabilidad. Es claro que la pandemia ha generado un problema serio en precisamente las expectativas del consumidor, pero de lo que no hay duda es que, como en la novela esta de Terence Moix, que si alguien no lo ha leído, se la recomiendo mucho, con Egipto, que es No digáis que fue un sueño. Tuvimos una luna de miel en el Confianza del Consumidor que va subiendo a lo largo del 18, López Obrador lo atribuía, y en gran medida es cierto, a su llegada efectivamente al poder, y lo que tenemos es a partir del 19 una caída y a partir del 20 una caída en pendiente. ¿Qué significa esto? A ver si vemos la siguiente. Pues que la gente ni está mejor ahora, ni ve, tienen ustedes los 5 componentes del índice, cuando le dicen, oiga, ¿tiene usted posibilidades ahora de comprar un bien, un electrodoméstico, un bien de consumo durable? Se nos cae 15.6. En fin, no los agobio con los números, les dejo, además ustedes los conocen muy bien, les dejo ahí los datos. Ni la situación está bien de las familias ahora, ni la situación del país está bien, pero la perspectiva de la gente es que no va a estar mejor el año próximo, con lo cual tenemos ya un 20 que literalmente pues se lo engulle la pandemia. Vemos la siguiente, por favor, para ir con agilidad. Obviamente, pues con el panorama de proyecciones de perspectiva de la economía mundial actualizados, pues la perspectiva es terrible para México, ¿no? Nos ubicamos en América Latina como el que más va a caer, inclusive o sea, más que Brasil, más que Argentina, y bueno, salvo los países de Europa del Sur, que tuvieron un impacto demoledor en sus economías, o sea, me refiero a Francia, Italia y España, no hay país en el mundo que vaya a tener efectivamente una caída similar a la que tiene México, entre otras cosas por la pandemia. Y si vemos la siguiente, por favor, pues también por 2 efectos que no podemos, este es el IGAE del
reciente, este está de llorar, ¿eh? O sea, 19.7% se nos cayó respecto al año anterior. O sea, de abril a abril tenemos una caída de casi 20 puntos del PIB. Una guerra, una cosa absolutamente dramática. A mí me sorprende ver al presidente todavía diciendo gracias a la vida, porque yo no sé si se imaginaba que se iba a caer 40 puntos el PIB o por qué le agradece uno a la vida. 20 puntos del PIB es una tragedia por donde se vea. Y si efectivamente, bueno, este es el de abril a abril, vemos los pronósticos al 10% de caída a finales del año, el panorama se antoja absolutamente complicado para el año 20 y es muy probable que el 21, a pesar de que digamos, o el optimismo del presidente de la República es que tendremos un crecimiento en V, la verdad es que, bueno, pues en el mejor de los casos estaríamos, en el mejor de los casos, fíjense, terminando el 21 con los niveles que teníamos en el 18. O sea que para todo efecto práctico, este sexenio tendría como, digamos, escenario más optimista el crecimiento inercial. Es decir, ya quedarnos como estamos en el 18, en el 19 y que ya no le mueven más, no le muevan más. Vemos la siguiente, por favor. Tenemos, por supuesto, bueno, pues se liga, vemos la siguiente ya para no detenerme demasiado en las cifras. En lo político, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un vínculo con lo económico que se reduce en dos cuatros. La 4T y, por supuesto, la cuarta revolución industrial. Los dos temas tienen enorme relevancia. Ahora tienes una pandemia y el presidente está tratando de crear su narrativa de la exoneración, de íbamos de maravilla. De pronto nos cayó esta pandemia, pero no es culpa mía, es de la pandemia. Hay dos cosas, como les digo, dos cuatros que son efectivamente digamos, insoslayables para el presidente. La primera es, la 4T ha tomado muchas decisiones que hoy efectivamente están empezando a generar lo han llevado, no han empezado a generar, lo han llevado a un callejón sin salida, un callejón en el cual pues, son muy conocidas las decisiones, desde su inestabilidad en el marco regulatorio para temas energéticos, hasta pues, ciertas decisiones de política pública y contrastes con sus funcionarios más cercanos, que lo que generan es efectivamente una enorme preocupación, que ahora expresa no solamente la comunidad empresarial, que lo viene diciendo a lo largo de hace tiempo, Coparmex de una manera muy clara, muy vocal, muy además perfectamente articulada y vertebrada, lo ha dicho el CCE, lo ha dicho también la de empresas globales, Claudia Jañez, diciendo, a ver, señores, necesitamos un entorno estable que hasta ahora el presidente no ha dado. Se decía, se está, digamos, asentando, están revisando contratos, pero ya estamos a las fechas que estamos y ya está revisando ahora mismo los contratos de Iberdrola, es cuando menos llamativo. Esto genera, como es natural, y lo dejo ahí, este efecto 4T que le ha generado a México una enorme inestabilidad. Ahora se dice que el TEMEC, que va a inaugurarse en los próximos días, el 1 de julio, va a ser la bondad de todas las bondades. Pero a ver, Landau decía hace unos días, no les puedo mentir, no, hay una confusión en las prioridades de política de este gobierno y una inestabilidad, lo que hacen a México un país poco, digamos, apetecible en estos momentos para la inversión. En todo caso, ponerlo con cautela. Y desde el lado europeo, pues yo no sé qué impactos va a tener todo esto, pero el presidente parece no tomar en cuenta que después de los Estados Unidos, España es el segundo inversor más importante del país, y a lo mejor a él no le cae bien el rey Juan Carlos, que yo me sigo preguntando qué tendrá que ver el rey Juan Carlos con todos los agravios históricos del presidente. Digo, pedirle al rey de España responsabilidades por lo que ocurrió hace 500 años, como ya lo hizo, es como pedirle al presidente López Obrador que por qué Moctezuma no defendió Tenochtitlán en su momento con vigor. López Obrador le diga, y a mí, ¿por qué me responsabiliza de lo que ocurría hace 500 años en este territorio? El rey de España podrá decir lo mismo. Pero más allá de ironías, lo que está absolutamente claro es que en sus mañaneras, en la última semana, he contado 3 directas contra pues, España en este caso. Yo no sé si personaliza lo de Iberdrola o lo nacionaliza lo de Iberdrola y no lo ve como un actor privado, sino como España, lo cual genera para todos los europeos una sensación de que, bueno, pues al presidente de España no le gusta, pero eso no quiere decir que mañana no lo haga con empresas alemanas o no lo pueda hacer, espero que no los acuse
digamos, atrocidad, o empresas francesas o británicas. En suma, un mal ambiente para la inversión. Y la otra es la cuarta revolución industrial. Evidentemente, cuando esto acabe, cuando la pandemia acabe y el impacto devastador que esta ha tenido, más el impacto de la 4T, el mundo va a seguir siendo el que era antes, en sentido, digamos, de las grandes transformaciones tecnológicas, y vamos a tener un montón de empleos que pues sean redundantes, un montón de sectores que se vean desplazados por las nuevas tecnologías. Y la pregunta que yo me he hecho y que en varias ocasiones he comentado con muchos de ustedes es si estamos preparando a nuestro personal, a nuestra gente, para enfrentar los desafíos de la nueva economía. Ya no solo de la nueva normalidad, sino que esa nueva economía en la que tendremos que desarrollar una serie de valores fundamentales, de habilidades, este tema de la empleabilidad, de poder decir yo sé hacer esto e incorporar de una manera directa a millones de personas en todo el país, pues estamos ante una situación, a un desafío enorme. Y lo que hemos hecho, a mi juicio, aquí dejo el punto, es que este sexenio se ha olvidado de capacitar a la gente para esos desafíos. Entonces vamos a tener un sexenio perdido en el ámbito económico y en el ámbito de la puesta al día de todo nuestro sistema educativo para competir en la nueva economía. Las últimas campañas en países europeos, campañas políticas y en los Estados Unidos ¿nos estamos preparando apropiadamente para la nueva economía? En México claramente la respuesta es no. El gobierno ha optado por una visión absolutamente contraria a la excelencia académica, esta idea de que aquí no debe haber exámenes, de que no hay necesidad de la excelencia académica, porque eso es de machuchones y de no sé qué, desprecio por lo técnico, que en el mediano plazo lo van a pagar las generaciones más jóvenes. En lo político, ¿qué tenemos para ir concluyendo? A ver, tenemos un presidente altamente polarizador. Él de pronto se enoja porque dice, las redes sociales están muy calientes o no me tratan muy bien. Bueno, él se ha encargado de polarizar el país. Él tiene el poder y tiene la conversación nacional y tiene una capacidad enorme. Hoy se volvió a meter con periodistas a través, por supuesto, de la cortesía de Lord Molécula, que dijo que algunos de mis compañeros lanzaban mentiras falsas, es decir, verdades, a través de sus programas, cual es no cuidar las cosas. Y no me extiendo en el asunto, creo que a todo el mundo le queda claro que el ejercicio de poder del presidente no ha sido un ejercicio de poder. Y miren que ha tenido no solo oportunidades, yo recuerdo nítidamente en el arranque de su administración todos los beneficios de la duda. Incluso recuerdo, perdón que lo señale el día de hoy aquí, un video almibarado del Consejo Mexicano de Negocios invitándolo a trabajar juntos. Ha habido un esfuerzo en múltiples eventos por tratar de que la inversión se convierta en una obsesión. La forma en que le dio la bienvenida a Carlos Salazar. No me extiendo, creo que ustedes tienen la película muy clara. Ha tenido muchísimos momentos en los cuales el presidente de la República pudo haber hecho un llamado a la unidad nacional y actuar en consecuencia, porque parece que la única unidad nacional es hacer lo que él quiere, a pesar de que en medio de la crisis o en el arranque de la misma, un montón de actores, de manera muy señalada como Coparmex, le hizo un montón de señalamientos que ya veremos el día del balance, cuando se empiece a ver el impacto que tuvo, que ya se haga el recuento completo, que tuvo la pandemia en los bolsillos de la gente, en los millones que se han incorporado, que han dejado la clase media y se han ido a las clases populares, o millones de familias que han perdido muchas oportunidades. Ahí, por supuesto, la historia no será particularmente generosa con quien, en este caso, omitió las expresiones, no solo de Coparmex, está también todos los puntos que la sociedad civil, organismos empresariales le plantearon, está también el informe que le llevó la CEPAL, está también el informe que le remitió ni más ni menos que el seminario que coordina Rolando Cordera del nuevo curso del desarrollo, diciendo, a ver, ¿qué parte de que esto se nos está hundiendo? Que millones de personas están sin ingreso en estos momentos y requerirían de un apoyo. Hoy, ayer teníamos todavía un presidente que decía, no, bueno, los Estados Unidos están gastando mucho dinero, pero nuestra estrategia es la mejor. ¿Cuál es el problema de un presidente polarizador y de un presidente extraordinariamente generoso consigo mismo? Que él plantea la tesis y él se la prueba.
sea, esta es la política y además es muy buena, porque lo digo yo y uno se pregunta exactamente igual que cuando arrancó el año 2020, nos va a ir muy bien, dijo, vean su mañanera, la primera del año, nos va a ir muy bien porque ya se demostró que yo tengo razón. Y claro, cuando el presidente es digamos, el baremo, el parámetro de validación de su propia tesis, pues él mismo dirá, qué brillante soy, qué bárbaro. O sea, estoy lanzando estrategias que el mismo Papa, lo ha dicho en un par de ocasiones, se ha replicado, y a pesar de que no ha tenido mucha eco entre sus colegas de otras partes del mundo, él sigue diciendo que la forma en que México ha enfrentado esta pandemia es única y reconocida en el mundo. Esto dicho por él, que ya ven que la modestia no es su fuerte. Lo segundo, aparte de ser un presidente profundamente polarizador y confrontador, cada vez escucha menos a distintos sectores, empieza a tener una crisis presupuestal y, digamos, inquietante. Por un lado, tenemos un SAT musculoso con esteroides, con nueva legislación sobre este tema de las factureras, que le ha dado mayores capacidades para ir encontrando bolsones de fraude. De pronto, pues nos cuentan con que han conseguido que contribuyentes importantes o adelanten sus impuestos o los paguen en vez de ir a pleito. Y de pronto nos hablan de bolsas enormes de dinero, que si 25,000 millones acá, en otro caso estaban hablando de recuperar 48,000 millones, y uno dice, oiga, y si están recuperando tanto dinero, ¿por qué entonces el 75% de las áreas naturales protegidas del Consejo? ¿O por qué le retiran 75% al Instituto Nacional de Antropología e Historia? O déjenme ponerle todavía más dramatismo, tener que suprimir la Subsecretaría de América del Norte. Y uno dice, oiga, de todos los temas que lleva relaciones internacionales, exteriores de este país, América del Norte es muy importante. Bueno, pero como se va a la OMC, igual podemos prescindir de la subsecretaría, y ustedes me dirán si es verdaderamente un ahorro el decir, pues ya no le pagamos la plaza, no sé cuánto dinero sea, si 103 o 104 mil pesos, pero el no tener efectivamente un subsecretario indica que traes una crisis presupuestal. Déjenme decir dos cosas para ir concluyendo. El presidente vendió la idea de que con austeridad y combatiendo la corrupción iba a fluir dinero suficiente para atender todo. Hoy no tiene ni para pagarles el aguinaldo a sus trabajadores. Yo siempre digo que si los empresarios plantearan eso, lo estarían acusando de, sabrá Dios cuántas cosas, todas ellas con razón. Y digan, oiga, pues qué pena me da, pero como no llegamos a fin de mes, pues no hay aguinaldo. ¿Qué les parece, chicos? Pues dirían, oiga, pues no me quiero ni imaginar las caricaturas que les harían en la jornada. Pero cuando el Estado lo hace, dice, no me salen las cuentas, entonces les quito ¿cómo se llama? El aguinaldo. Y dice uno, oiga, pues no que combatiendo la corrupción iba a haber dinero. Resulta que en las familias no va a haber pago porque el dinero no alcanza. Están retirando dinero o sea, debajo de las piedras, porque claramente ni hubo el dinero que se decía con el combate a la corrupción, ni la dichosa austeridad, que ya no hay, ¿cómo se llama?, gastos médicos mayores. Me pregunto lo de García Harfuch, a quien le deseo una pronta recuperación, ¿quién lo paga? O sea, es de los 60 y tantos mil pesos que teóricamente le pagan, le alcanza para pagar un hospital privado. No me meto en esos detalles porque a mí me parece de pésimo gusto, pero ellos plantearon ese tema diciendo que todo eso nos lo íbamos a ahorrar, etcétera. Bueno, pues resulta que nos lo hemos ahorrado y tampoco es que haya mucho más dinero. Tercero, una institucionalidad desmantelada. O sea, que el presidente no lee la historia reciente de este país, salvo lo que él efectivamente, digamos, reconoce como parte de su contribución, está clarísimo. Esto de que pregunte qué es CONAPRED, a pesar de que sepa perfectamente qué es CONAPRED, habla del profundo desprecio por las funciones de los organismos autónomos. Hasta ahora ha respetado al Banco de México, espero que lo mantenga así, pero desconoce, por supuesto, que las funciones fundamentales de los órganos autónomos son producto de un proceso histórico que prácticamente todas las democracias han tenido, que es ir aislando funciones del Estado, funciones que considera capital una sociedad para la reproducción de sí misma, sacarlas del ámbito, digamos, electoral puro. Entonces tú sacas la emisión de moneda, sacas la función electoral, sacas la función de transparencia, que sigue el presidente preguntándose, ¿y para qué queremos órgano de transparencia si hay corrupción?
pues yo digo, con 94% de impunidad, siguiendo el silogismo del presidente, ¿para qué queremos Fiscalía General de la República? Porque, digamos, el porcentaje de debate es mucho menor. Por cierto, las invito a que lean el artículo de Gertz Manero hoy en La Jornada. O sea, tú dices, este es un país delirante. O sea, resulta que al Marro y a sus amigos lo sueltan. Bueno, al Marro y no sus amigos, su familia lo sueltan. Todas las cosas porque la Fiscalía General de la República tampoco, digamos, puso la parte que le tocaba en la acusación que llevaba el gobierno de Guanajuato. Y el fiscal Gertz Manero, de verdad léalo, porque es delirio absoluto, escribiendo sobre los saqueadores de otra época. Dice uno, bueno, ¿el fiscal está haciendo política o está buscando delincuentes? Bueno, me queda clara la respuesta, la dejo ahí. Una institucionalidad desmantelada que ha llevado efectivamente o que vías de desmantelarse a que el presidente tenga una visión, uno, de las bolsas que tienen como presupuesto estas instituciones, como él tiene la carencia presupuestal, dice, pues si me pueden dar el dinerito que tenía, recuerden que a la Fiscalía le quitó 1,000 millones en el presupuesto de este año, ¿no? Antes de la pandemia, pero si me pueden dar parte del dinero que tiene el INE, parte del dinero que tienen las otras instituciones, venga, yo quiero concentrar absolutamente todo. Y esto pues lo que hace es desmantelar una institución que lo que no puedes tutelar esos bienes, que como digo, esos valores, la República considera fundamentales. Al presidente le da igual la transparencia y el acceso a la información, porque él decreta que como él es honesto, pues no tiene por qué haber problemas con la desclasificación de la información. No. Cuando de pronto se publica que su secretario de la Función Pública tiene un patrimonio de 60 millones, que no tiene nada de particular, pero que cuando se hace público lo toman casi como si fuera un insulto personal. Siguiente punto, tiene un diálogo suspendido, ya no con el sector privado, ya no con la oposición. A la oposición la llamó moralmente derrotada, luego entonces no habla con ellos. El sector privado dice, no, es que me vienen a plantear, yo se los he preguntado a Gustavo, se los he preguntado a todos, si le han pedido un Fobaproa nuevo. Me vienen a pedir un Fobaproa y yo me niego a hablar. Voy preguntando, pues yo me dedico a esto, bueno, ¿y con quién habla el presidente? O sea, si el sector privado, si el sector académico, me decía Mauricio Merino, por ejemplo, ahora que ha hecho este enorme trabajo también, el grupo de nosotros, todos los actores que participan en el debate público dicen, es que prácticamente no oye a nadie. Bueno, oye a 3 personas, una de ellas es su esposa y las otras 2 se lo imaginarán ustedes. Por tanto, tenemos una cosa bastante anómala en el sistema político. Tenemos un presidente hiperpoderoso que tiene el diálogo suspendido. Yo he visto en las mañaneras, voy rapidísimo en esto, que le preguntan una cosa, le dicen, oiga, ¿qué opina usted de los recortes que hay en el Politécnico Nacional o en el Cinvestav? Y acaba hablando del porfiriato y acaba hablando de muchas otras cosas más, porque él no dialoga, él suelta una y otra vez las mismas diatribas y los mismos elementos. El otro día le preguntaba, pues estoy preparando un libro sobre él a una fuente muy directa. Le digo, oye, ¿y las reuniones en privado se son idénticas que las mañaneras? Tú le preguntas una cosa y te acaba explicando que Lerdo de Tejada y que en su momento Madero. Y bueno, poco a poco se va retroalimentando una cultura histórica muy importante que tiene, pero cuando uno deja de dialogar con los otros, uno pone el cassette en automático de todo lo que uno sabe. La crisis de la inteligencia, dice Michel Crozier. Por tanto, un diálogo suspendido que preocupa mucho. Y ahora pues tenemos, ahí se coló una X, una narrativa de la exoneración, que es la que está el presidente tratando de plantear, que íbamos de maravilla y que en realidad pues el COVID se nos atravesó. Pero no íbamos de maravilla. Él tratará, por supuesto, de que todo esto se cargue a la cuenta del COVID. Claramente el COVID ha contribuido a exacerbar las contradicciones y todos los problemas, pero pues tratará de construir esto. Y en su narrativa de la exoneración, pues se va a llevar de corbata a medio mundo. Es que los empresarios no quisieron entender la lógica de la transformación y los medios de comunicación, salvo los 4 que leen, y los académicos y todos los demás, nunca nos entendieron, nos han atacado. El presidente vive una obsesión que va construyendo, además, como narrativa de la exoneración, de soy efectivamente el Madero de estos tiempos. Y uno dice, oiga, Madero ya hubiese querido nada más para divertirse un rato 2 horas de televisión nacional todos los días.
y un montón de pues, repetidores de todo lo que él dice. Decir que este es un presidente acosado es faltar de verdad a la verdad, valga la redundancia. Por tanto, quiere construir su narrativa de exoneración, diciendo, bueno, pasada la crisis, esta gente no contribuyó. ¿Por qué? Porque él no, por supuesto, no oculta esto, en lo que está pensando es en el 21. Reforzar su posición política, una posición política en donde él tiene, pues no hace falta que se nos diga, no solo la función presidencial y digamos, el gran comunicador nacional, tiene sometido un Congreso, tanto que el propio Muñoz Ledo y Lorena, algunas por ahí dicen, señor, ya es demasiado lo que nos pide. Porfirio ha dicho, ni en las épocas del PRI era tan vertical el asunto, es un Congreso que parece más soviético. Vemos la última, por favor, para no extenderme demasiado. Bueno, aquí está la evaluación, claramente le está pegando en el ámbito de la evaluación del presidente, le está pegando en el ámbito de la aprobación. Estas son las que hace efectivamente Mitofsky. Vemos la siguiente. Esta es la que hace el Financiero, que siempre ha sido mucho más favorable a él. Aún así ve como la desaprobación sube y este es para mayo, y la aprobación baja. Tienes movimientos de 16 puntos. La opinión pública está, por supuesto, cambiando radicalmente. Vemos la siguiente para concluir, que es la parte de seguridad. Lo primero es que, pues, con los meses que tenemos como parte de digamos, del balance, eso que dice ahí estrategia, es estrategia. La crisis de la nueva estrategia es que los abrazos y no balazos pues no han funcionado. El presidente de la República lleva un año con la nueva Guardia Nacional, que ha sido un cuerpo que ha funcionado dentro de lo que cabe razonablemente bien en su despliegue. Finalmente son las Fuerzas Armadas que están, en este caso, cumpliendo una función constitucionalmente facultada por el Congreso. Pero hasta ahora toda su política de contención y prevención social no ha dado en modo alguno lo que se esperaba en términos de reducción. A ver si vemos la siguiente, reducción de la incidencia delictiva, pues salvo la época que hemos estado encerrados, que ha bajado todo, ustedes pueden ver claramente en la gráfica que al arranque de su gobierno teníamos, por ejemplo, 169,000, en diciembre, 177,000 delitos. En abril, o sea, antes de entrar la pandemia, teníamos 171,000 delitos. Le dirían, presidente, está usted igualito que el 18. Todos sus cambios institucionales, reforzar la Secretaría de Seguridad, desfondar Secretaría de Gobernación, es una vergüenza lo que han hecho con ella, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Concentrar más poder que nunca, levantarse a las 6 de la mañana y regañar a todos los que no lo hacen. Fíjense, en la mentalidad del presidente le preguntaban, oiga, ¿y Alfonso Durazo es un buen secretario? Sí, claro que es un buen secretario. A las 6 de la mañana ya está despachando. Yo digo en broma que como yo conduzco el noticiero a las 6 en ADN 40, quiere decir que soy un gran periodista porque estoy a las 6 de la mañana. O sea, estar a las 6 de la mañana para el presidente es punto menos que pues ya el nivel más alto de desempeño en excelencia en seguridad. Pero bueno, lo que tenemos, no me quiero alargar porque los datos y la propia realidad son abrumadoras, desde el atentado en contra del secretario de Seguridad Pública en esta capital, lo que ocurrió en Guanajuato, la liberación de buena parte de las familiares del Marro, lo que ocurrió en Caborca. No me extiendo, son demasiados casos como para que los aborde todos ellos, pero el más preocupante de todos es el avance de este cártel Jalisco Nueva Generación y la forma en que el presidente ha tratado el caso del cártel de Sinaloa, el cártel de El Chapo Guzmán, al que él mismo, para sorpresa mía, yo pues me he dedicado buena parte de mis años profesionales a estudiar esto y nunca había visto que un presidente reconociera que él era el responsable de un delito. Es decir, liberen a ese señor porque nos está presionando. Espero que no nos digan más adelante que también van a liberar a los que detuvieron aquí con, ¿cómo se llama?, con el atentado de García Harfuch. Estoy exagerando el argumento, pero él reconoció que lo ocurrido en Culiacán había sido una decisión suya. Y eso habla de una crisis porque tantos meses después, de octubre a casi julio que estamos,
pues Ovidio sigue prófugo. Y el Estado mexicano, que recibió esa profunda bofetada, además la humillación de que el presidente haya ido a saludar a la madre del Chapo en pleno territorio donde fue derrotado, no son cosas de las que uno pueda hablar efectivamente de un éxito en la estrategia de seguridad. Por tanto, tenemos, con esto concluyo, de verdad agradezco muchísimo su atención, pues una crisis en 4 planos. No me refiero ahora a lo internacional, porque ya no da tiempo, además no quisiera yo abusar de la palabra, amablemente ya me han concedido el tiempo que estaba previsto. Una crisis en 4 planos, la sanitaria, la económica, la política de seguridad, que llevan a que la cuarta transformación de este país, como llama el presidente a su gobierno, esté, digamos, herida de muerte. Herida de muerte en el sentido no de que vaya a dejar de gobernar, pero herida de muerte en el conjunto de expectativas que provocó. Y esto, déjenme decírselos con toda claridad, para mí no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque buena parte de nuestros compatriotas cifraron su esperanza de que un nivel de concordia superior podía darse efectivamente con la llegada al poder. Hoy vemos que el presidente insiste en volver a las viejas narrativas del fraude electoral y uno se pregunta, oiga, salvo cuando usted gana, ¿todos los demás son fraudes? ¿O qué nos está anunciando? Que en el 21, si el resultado no le gusta, y más en el 24, ¿lo va a impugnar y va a decir que es un fraude? Oiga, el PRI soltó el poder en el 2000 y en el 2018. El PAN lo soltó en el 6, o sea, del 6 al 12, y luego lo soltó a Peña Nieto. O sea, todos los partidos han gobernado y todos han soltado el poder en condiciones constitucionales. ¿Qué nos está adelantando con esto? Pues claramente que el 7 se está perdiendo algo, ¿no? Pero esta idea de una concordia, bueno, ya dejémonos de disputas, somos un país democrático, parece que no necesariamente se cumpliría. La idea de que la transformación del país por la vía es quien simplona de gastemos menos y combatamos la corrupción, que uno pues, considera que pueden ser buenas ideas, son buenas ideas de hecho, pero no basta, tú no puedes transformar una realidad diciendo, si gasto menos y digo yo que combate la corrupción, pues no la combate por procedimiento, tampoco las cosas se arreglan por una digamos, cuestión inmediata o de voluntad. Y finalmente esta idea de que las cosas se van a arreglar solas después de que se pierde 20 puntos y que las empresas quiebran, bueno, pues ya se arreglarán sin darse cuenta del impacto que esto va a tener en el tejido empresarial del país. Es, yo creo que muy, muy, muy grave. Amén de pues, la inserción al mundo, que ya les decía, pues debería estarse garantizando en estos tiempos. Y finalmente, pues esta estrategia, la más ingenua de todas, de creer que con buena voluntad se arreglan los temas de seguridad pública, nos ponen un déficit muy, muy señalado. De tal manera que pues dejo ahí mi presentación. Agradezco nuevamente, presidente Gustavo de Hoyos, muchas gracias por la invitación y quedo atento para lo que ustedes dispongan. Agradecemos la interesante participación del doctor Leonardo Curcio y en este momento damos paso a preguntas que tengan nuestros participantes y me permitiré ir dando lectura a las que se formularon en el chat. Fernando Torres, consejero del Centro Empresarial de Puebla. Creo que todos los aquí presentes estamos conscientes de la situación política y social del país. Pero de manera práctica, ¿qué estrategias vamos a implementar para revertir lo que está sucediendo? Ya no hay tiempo. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Perdón, se me cortó en ya no hay tiempo. Sí, aquí te escuchamos, Leonardo, muy bien. Ya. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer todavía es, por supuesto, seguir en el debate de las ideas, seguir con una presión enorme, porque los canales institucionales, hay que reconocerlos, no están totalmente abiertos a las distintas sensibilidades. Hay un Congreso que en estos momentos sigue efectivamente dominado por una lógica como de legitimar todo lo que el Ejecutivo hace, pero la inconformidad es cada vez mayor, ¿eh? Es cada vez mayor la inconformidad dentro de su gabinete. Y yo creo que lo que hay que ir haciendo es tratando de mover todas esas voluntades, mientras pues la realidad se encarga de reubicar al presidente en una caída brutal. Como digo, él está preparando su retórica de la exoneración, pero de manera
diáfana, el país, no les diré que está en caída libre, pero muy cerca de estar en caída libre en varios de los temas que he planteado. Por tanto, yo creo que hay que seguir con una enorme asiduidad en el debate de las ideas y hablando, buscando interlocución con todos los actores que claramente están viendo que el presidente se está aislando y que pues hay que incidir de alguna manera en ese entorno para tratar de corregir la situación. Mientras tanto, yo creo que tiene todavía una caída en el tobogán que es ciertamente poco alentadora, pero bueno, es lo que hay. No creo que cambie de opinión en el corto plazo. Perfecto. La siguiente pregunta la formula Alejandro Enríquez, presidente del Centro Empresarial de Zacatecas. ¿Qué recomiendas para transitar en materia económica en estados tan dependientes de la Federación como Zacatecas, pero sobre todo tan afectado por la política partidista, por tener actores nacionales como Monreal, Nale y Ramírez Cuellar, y un gobierno estatal de otro partido? ¿Cómo impulsar la economía local, regional, en encadenamiento productivo? ¿Y qué tanto es cierto la división en Morena por estos actores? A ver, empiezo por lo último. Claramente hay una división en Morena por estos actores. Ramírez Cuellar tiene efectivamente una lógica, cada vez es más, digamos, sonora la división que hay, la confrontación que tiene con Jacob Polewski. Por su parte, la fractura que hay al interior del grupo gobernante con Ricardo Monreal es bastante obvia. El señor Ackerman perdió hasta el estilo, pidiendo su salida de una manera directa. Yo creo que ahí hay un problema muy serio. No creo que Zacatecas pueda per se resolver un tema que en estos momentos, bueno, pues sigue teniendo una, digamos, vigencia nacional. Yo tengo la impresión de que los estados están redescubriendo, lo dejaré ahí, espacios para influir también, igual que decía que hay que buscar en el gabinete y hay que buscar en el ámbito legislativo. Yo creo que los estados están descubriendo que tienen ámbitos de actuación posible, ciertamente limitados, pero finalmente campos de actuación posible para desarrollar pues ciertas políticas públicas y reforzar su posición en el ámbito fiscal. Yo espero que toda esta llamarada que hemos tenido de participación de gobernadores en los últimos tiempos, considerando que muchos de ellos se sienten maltratados fiscalmente, tenga una consecuencia y no quede solamente como una postura, llamémosle así, de circunstancias frente a la grave situación que nos ha generado la pandemia. Por tanto, diría eso, espero que vayan encontrando esos espacios. Por supuesto, para los temas políticos, siendo que tienen el año próximo, ¿no? Elecciones en Zacatecas, el grupo monrealista, analista, está tomando por muchas posiciones. Yo no podría decir nada más sobre el particular, porque no sigo con detalle la política zacatecana, pero sí creo con firmeza que es el momento de revisar constitucionalmente el federalismo y revigorizarlo, empezando por los temas de los dineros y terminando por las capacidades de los gobernadores de hacer promoción. Les pongo dos ejemplos. Promoción externa, el presidente decidió que ProMéxico no sirve. Le han demostrado como 70 veces que sí hay oficinas de promoción de todos los países, pero él repite lo mismo. ¿Dónde está el pro-Alemania? ¿Dónde está el pro-Suiza? Y le dicen, se llama presidente, y tienen todos efectivamente su mecanismo de promoción, que los estados lo pueden hacer, claro, no se pueden sustraer de una realidad nacional, y en el ámbito turístico también, o sea, hacer una promoción mucho mayor, redescubrir las funciones que tienen en suma. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula Eduardo Ramos, presidente del Centro Empresarial de Ciudad Juárez. ¿Cómo podemos incidir en el comportamiento de los partidos políticos para que mejoren su participación, preparen ciudadanía, definan plataformas políticas en vez de confrontar o de ser buscadores de votos solamente? A ver, yo no tendría demasiada esperanza en los partidos políticos. Uno, porque ya lo demostraron. O sea, la caída, el derrumbe del 18 no los llevó ni siquiera a replantearse la estructura de su liderazgo. Es decir, revisen con, digamos, de manera muy superficial la forma en que reaccionan los principales partidos a la derrota, al severo varapalo del 18. El PRI
se queda con Claudia Ruiz Massieu, con Miguel Ángel Osorio Chong. O sea, tú dices, a ver, estos son los derrotados del 18, y se quedaron tranquilamente con el liderazgo. René Juárez era el subsecretario de Gobernación y es el coordinador de los diputados. O sea, los que pierden la Copa del Mundo se quedan como entrenadores del equipo. Entonces tú dices, a ver, no hay manera de que piensen de una forma diferente cuando ellos lo que están cuidando, lo que están vigilando, es que no los empapelen, que no les revisen, por ejemplo, Osorio, todas las cuentas de seguridad del sexenio anterior. No hay manera de que ese partido cambie cuando tienes la estructura derrotada en el liderazgo parlamentario. Además, si ustedes ven la actitud del dirigente nacional del PRI, pues ¿qué es? Pues es una actitud, digo, más obradorista que el abismo. Por el lado del PAN, tú tienes una estructura doble. Por un lado tienes efectivamente a gobiernos locales que tienen, y como decía, descubren cada vez más capacidades para influir y se convierten en el referente opositor al gobierno. O sea, hoy el GOAM, por ejemplo, es el grupo que más vocal para plantear la oposición al presidente. Pero el PAN como partido está absolutamente diluido. O sea, tuvieron que llamar a Vicente Fox en su reunión esta, digamos, de cumpleaños, para decir que iban a mandar al demonio, a la 4T, y uno dice, oiga, de verdad no tiene una idea mayor. Pero el punto central del PAN, ¿cuál sería? Que tienen al expresidente Calderón formando otro partido. Y si la paliza que les dio las urnas en el 18, si el golpe o el terremoto que supuso para esa parte de, llamémosle, la derecha democristiana de este país, no fue suficiente para que se repensaran la vida, pues ya me dirán ustedes qué hace falta. Tú tienes a un Marco Cortés por un lado y tienes a Felipe Calderón por el otro, tratando de organizar su partido. Si así queremos efectivamente plantearle cara al próximo gobierno, pues está en el mejor de los mundos, porque López Obrador dirá, a ver, Morena, a pesar de todos los conflictos, sigue siendo un partido personal. Y lo que él va a tener es un partido personal que le garantice, junto con sus superdelegados y todos los programas ¿cómo se llama?, de sociales que está dando de manera personalizada, los suficientes votos para tener mayoría en el Congreso, porque va a tener una oposición absolutamente atomizada. Y ya no sigo, pues los otros opositores, el verde ecologista, pues ahora resulta que es un aliado de este gobierno, y no veo yo que en los partidos políticos se vaya a generar una transformación importante. El Partido de la Revolución Democrática tenía 3 senadores y se les movieron todos, porque cada vez que necesita los grupos parlamentarios, o Monreal o Mario Delgado, pues empiezan a mover y se traen a los diputados o los senadores del PRD cuando perdieron a Lili Telles. O sea, no es un grupo que tenga, digamos, entidad o fortaleza suficiente. No me extiendo, yo no veo por dónde. Yo lo que creo, y lo digo con enorme claridad, además déjenme decírselo con enorme admiración por el trabajo que hace Gustavo de Hoyos, la forma clásica, y todos ustedes, y todas ustedes, la forma clásica que tiene una sociedad de defenderse es: tenemos que tener sociedad civil. O sea, no es ustedes contra nosotros, sociedad civil frente al Estado, pero sí esta idea que hay un tejido musculoso y lo suficientemente sólido, sin los intereses que tienen los partidos políticos hoy en México. Mejor si cambian los liderazgos políticos podríamos tener algo nuevo. Pero claramente, hoy por hoy, como decía en el rápido análisis que hacía, no me parece que sean factores de cambio. Para ellos esto es un factor de continuidad, es decir, yo mantengo mis posiciones, mantengo una relación con el gobierno que no se meta demasiado conmigo y sigue viviendo. De la sociedad civil a través, digamos, de liderazgos, pueden ser empresariales, de todo tipo, tienen que ir saliendo efectivamente estas voces que cada vez tienen más repercusión porque tienen autoridad moral, de decirle al presidente, aunque se enoje, aunque los descalifique, aunque los llame como los llame, efectivamente son voces que tienen autoridad moral. Y lo que hay que hacer, creo yo, es no tanto hacer un movimiento contrario, un movimiento desestabilizador. A mí estas ideas de Frena y todos estos grupos me parecen lamentables. O sea, ¿qué van a hacer? A ver, si el presidente renuncia mañana, ¿qué vamos a tener? Todo el pueblo que confía en él lanzándose sobre
todo el mundo diciendo, no nos permitieron que el presidente acabara. Además, como son expertos en la narrativa esta del victimismo, bueno, no nos lo acabamos. O sea, si el fraude del 6 lo seguimos arrastrando, este va a ser el golpe de Estado. O sea, un siglo vamos a tardar en curarnos de eso. Yo creo que el presidente debe terminar su mandato, pero debe, como digo, en toda teoría democrática y liberal, irse acotando el mandato a través de una sociedad civil más activa que vaya articulando las posturas en el ámbito empresarial, en el ámbito, digamos, académico, todos los actores que están pensando y hacerle ver al presidente que ya no estamos en tiempos electorales, que este país es de todos y que es nuestro derecho participar y decirle, nosotros con diagnósticos, con elementos precisos, le hacemos ver que hacia allá se puede mover. Yo es lo que creo que hay que hacer, entre otras cosas, porque tampoco tenemos demasiado espacio. De los partidos no espero prácticamente nada. Muchas gracias. Carmen Joaquín, presidenta de Cozumel, nos dice, están midiendo el descontento de las mujeres ante la indolencia de un presidente que se autodenominó como feminista. ¿Esto puede tener algún efecto directo en la participación y resultado de las votaciones de 2021? Depende. Yo creo que las mujeres sí están genuinamente molestas con él. O sea, hay que recordar, Carmen, un saludo allá a Cozumel, hay que recordar de una manera muy clara que antes de irnos a la pandemia, tenía a las mujeres al borde de un ataque no de nervios, sino de reproche por un presidente que se ha mostrado absolutamente insensible con su causa y que reproduce modelos patriarcales verdaderamente muy tradicionales. No sé si han tenido ocasión de ver el video propagandístico que le hizo Pigmenio Ibarra, pero la última parte está con su mujer y le dice, Beatriz es una mujer de criterio. Y uno dice, a ver, ese tono patriarcal, yo creo que si le digo eso a mi mujer me da un zapatazo y me dice, yo creo que Leonardo es un hombre de criterio. Uno no tiene esa actitud condescendiente con las mujeres de esta generación. Y perdón, Carmen, que lo diga irónicamente, decir que el presidente es feminista es como decirme a mí que soy sudafricano. O sea, y yo en la vida le he visto un gesto cercano a la agenda feminista. El presidente no tiene absolutamente ningún compromiso con esa agenda. Intentó, como lo he intentado con varias agendas, minimizarla y decir que era una cosa bastante menor, que era de los conservadores. La verdad es que no le dio resultado. Es un hombre que se ha despegado de esa agenda. El ejercicio del poder lo está despegando de un montón de agendas, como tampoco estuvo como por la agenda de la competitividad del país, la modernización educativa, la transparencia. Todas esas son agendas que se van cayendo, porque en el ejercicio del poder uno va demostrando realmente en qué cree, ¿no? Y él claramente, esto del feminismo no es. Ahora, que esto se vaya a traducir en un voto de castigo en las elecciones, no está escrito. Uno, porque finalmente el presidente entra con, como todos los, digamos, partidos hegemónicos, y en este caso personal, a las intermedias con una cuota importante de, digamos, mujeres, que igual que doña Olga Sánchez Cordero, pues lo que diga el presidente está correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión política es superior, incluso si le pide que deshaga el CONAPRED, no le pareció mala idea que alguien que ella había nombrado lo deshaga. Ahora están quitando a esta mujer Candelaria, que atiende ni más ni menos que a las mujeres en situación de vulnerabilidad. También las van a quitar, supongo que para quedarse con su dinero o nombrar a gente más cercana. Pero regreso, tú entras a la competencia con un grupo ya controlado y el resto de los actores está muy atomizado, pues no está claro que tú vayas a perder, ¿no? En un escenario de participación del 40% en las elecciones del año próximo, si tienes una oposición atomizada y Morena sigue siendo desde el gobierno el partido más organizado, más numeroso, pues no hay ninguna razón para que esto en estos momentos se convierta en un voto de castigo como tal. Supongo que el voto de castigo vendrá después, pero bueno, si hay un principio de organización, si empiezan efectivamente a aflorar liderazgos, si los partidos políticos son sensibles a que quizá ellos no lo hacen, pero si la plataforma lo dejan a liderazgos de la sociedad civil, a mujeres que tengan algo que decir, probablemente el asunto vuelva a tomar
un enorme relieve. Como digo, la pandemia silenció ese movimiento, pero supongo que lo habrá silenciado solo temporalmente. Perfecto. Alberto Aja, presidente del Centro Empresarial de Veracruz, nos pregunta, ¿cuál es tu pronóstico temprano para el 2021 en cuanto a la reconfiguración del Congreso Federal y cuál es tu análisis del proceso electoral? Bueno, en lo que comentaba, ya para no repetirlo, o sea, yo veo que si consigue el presidente mantener atomizada la oposición, si la propia lógica de supervivencia de los actuales liderazgos políticos se mantiene, pues el presidente va a tener un paseo en barca, ¿eh? A pesar de los muy malos resultados en economía y de los muy malos resultados en seguridad, porque nada beneficia más a un grupo gobernante que la atomización de la oposición. Lo que tampoco sé es el efecto que tengan los procesos, ese análisis no lo puedo hacer ahora porque tampoco conozco los candidatos, ni sé si hay una emergencia de liderazgos importantes para los gobiernos locales que podrían ir moldeando efectivamente cada uno de los procesos electorales y generar un ánimo, digamos, o crítico respecto al gobierno o favorable respecto al gobierno. No creo que vaya el presidente a entrar a digamos, un escenario de enorme éxito de llegar al 21 como un triunfador, ¿no? Ni la economía ni la seguridad autorizan a pensar que esto va a ocurrir, su comportamiento político ya lo escribía, pero si se mantienen los factores de hoy constantes, podría tener, ya digo, un paseo en barca, es decir, ratifico mi mayoría legislativa, ya tiene al PT, ya tiene al PES, ya tiene efectivamente al verde ecologista en el bolsillo y con lo que tiene de Morena se podría garantizar eso. Como digo, siempre y cuando se mantenga todo constante. Muchas gracias. José Luis Barraza, expresidente nacional. Dadas las circunstancias actuales, las elecciones de 2021 se convierten en vitales para generar los contrapesos tan necesarios. ¿Qué tan factible es la conformación de un gran frente opositor que incluya a partidos y la sociedad civil en general? Primero un gran abrazo. Primero un gran abrazo hasta allá y por supuesto a mi gran amigo José Luis Barraza. A ver, el tema por supuesto pues depende de las actitudes que vayan a tener. Yo soy tremendamente escéptico de que los partidos vayan a lograr este frente. Además, el presidente tiene todavía muchos incentivos para hacerle ver al PRI que a lo mejor le conviene más pactar con un presidente en las condiciones que están. Han visto que los gobernadores, pues su actitud ha sido entre silente y complaciente con el gobierno y lo que creo que quieren es terminar sus periodos sin, digamos, enojarse demasiado. Lo que sí creo que puede empezar a generar una dinámica diferente es que a partir de los procesos locales, liderazgos importantes empiecen a condicionar la conversación nacional. O sea, lo que está ocurriendo ahora es que el presidente pues aparece todas las mañanas y de vez en cuando tienes ¿cómo se llama? Alfaro que lo contradice, de vez en cuando el grupo de gobernadores del PAN, pero hasta ahora no ha habido un elemento que compense en la conversación nacional del presidente de la República. Si efectivamente para el 21, que no son elecciones fáciles. Usualmente las elecciones intermedias no son grandes movilizadoras de la opinión pública porque son pues, muchas campañas al mismo tiempo, es solo para Congreso, no van senadores, por tanto no es tan fácil movilizar la opinión. Pero si hay entre las figuras locales ¿cómo se llama? Una posibilidad de que empiecen a traer la conversación nacional a partir de lo territorial. Si ustedes analizan en las últimas elecciones de los 90 para acá, salvo el caso último de Peña Nieto, que quería que la sucesión estuviera en su gabinete, la mayor parte de los cambios políticos han venido de las entidades federativas. Desde los 90, el propio Fox, el López Obrador, después lo sería en el 2000, a partir de la jefatura de gobierno, son los que van cambiando la conversación. Por tanto, pues yo esperaría en el 21 mucho más de las elecciones locales y espero de todas maneras, por aquello de el bien de la estabilidad institucional de este país, que el presidente no tenga mayoría absoluta en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque si ahora mismo se está rogando en las condiciones en las que estamos, facultades presupuestarias, facultades para desmantelar un montón de, ¿cómo se llama?, instituciones, facultades incluso de utilizar el dinero
de los trabajadores en las Afores, una convalidación de una mayoría absoluta sería como si el presidente proceda a su leal saber y entender, y eso sería un escenario absolutamente terrible. Por tanto, no soy demasiado optimista, pero consideraría muy saludable, incluso para el propio presidente. Obviamente él no le va a gustar, pero decir, presidente, le conviene ser minoritario, le funcionaría mejor su presidencia, estaría mucho más acotado y podría distribuir riesgos. Hoy en día, pues todo depende de usted y la verdad es que nos ha ido muy mal. Esa sería mi apreciación. Muchas gracias. Enrique Javier Rodríguez, consejero del Centro Empresarial de Jalapa, nos pregunta, ¿opinas que convendría a los mexicanos que renuncie AMLO? Se especula que Marcelo Ebrard lo sustituirá. ¿Sería buena alternativa? No, yo no creo que sea buena idea que renuncie AMLO. Yo creo que, y lo digo de una manera muy directa, uno, se merece gobernar porque la gente votó por él. Dos, él tiene que hacerse responsable de todos los sueños que creó y que se están convirtiendo en auténticos globos de Cantoya. ¿Por qué? Porque buena parte de estas ilusiones de que todo se iba a arreglar fácil, de que enterrando el neoliberalismo este país iba a funcionar, que pagándole menos a los funcionarios los iba a alcanzar para absolutamente todo. Todo ese conjunto de cosas que la gente de buena fe le creyó, deben tener su propia lógica, reventar como tales para pues, salir de esta inocencia y darnos cuenta que el progreso de este país, la competitividad, el funcionamiento de las instituciones depende de que nos pongamos a trabajar y no de que un señor llegue con muy buenas intenciones a Palacio Nacional. Nos tenemos que curar de eso y su presidencia debe dejar un legado que a la gente le quite esta idea de lo simplón, que es un populista. Pues un señor que se dedica a dar soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Pues demostrar que el populista te lleva por un camino, digamos, muy seductor en procesos electorales, pero tremendo complejo. Segundo, el presidente tiene que hacerse responsable del desastre que está dejando. O sea, y cuando digo tiene que ser responsable, no quiero decir que se le lleve a ninguna, digamos, patíbulo. No, tiene que explicarle a la gente que no tuvimos un sistema de salubridad como él prometía, gratuito y casi escandinavo, que no tuvimos una reducción de los índices delictivos como él proponía con sus abrazos y sus teorías de prevención, de atender a los más jóvenes, que el programa de jóvenes, Esperando el Futuro, tampoco es el éxito que él decía, que el tema de la reforestación del país que él decía que iba a ser aplicado de una manera directa tampoco ha funcionado, que sus amistades en América Central se clavaron el dinero que les dio y que no han reforestado ni un árbol, pues también nos tiene que decir eso. Nos tendrá que decir cómo le fue con Trump. Pero bueno, no me extiendo en el asunto. Yo creo que el presidente, mi idea es, si renuncia, tenemos el elemento perfecto para tener la justificación de 100 años de que a la izquierda no la dejaron gobernar. Y no dirá que digamos, cayó por sus propias contradicciones. No, los empresarios no me dejaron gobernar, los comentócratas, los no sé cuántos. Yo creo que es saludable para este país que se complete la transición completa, que se rompa la inocencia de que estos gobiernos eran tremendamente transformadores, cuidando que, por supuesto, no se lleve absolutamente todo de corbata. Yo creo que hay que cuidar la institucionalidad, hay que elevar los costos de la transformación de las instituciones, subrayar que la lógica de la mayoría no reemplaza la lógica de la república, que hay funciones que aunque la mayoría decida, no se pueden cambiar como las de la judicatura y los órganos autónomos. Eso es lo que yo creo y por supuesto la simple idea de imaginar, por eso era muy crítico con lo que dice Frena, la simple idea de que el presidente renunciara mañana, pues imagínense que convocáramos, depende del momento que renuncie, a nuevas elecciones o no, de todas maneras estaríamos ante una situación de quién para a sus bases, que se sientan decepcionadas. Yo creo que es una muy mala idea. Yo creo que hay que mantener ese espíritu democrático, cooperativo, a pesar de que la situación no es particularmente positiva. Muchas gracias, perdón.
Eduardo Ábalos, del Centro Metropolitano, nos pregunta, como sociedad civil, ¿cómo podemos convencer para que salgan a votar en el 2021? Bueno, pues yo creo que ahí sí hay una, Coparmex tiene, yo no seré quien les diga, el enorme liderazgo que tienen en cada una de sus comunidades y el enorme trabajo que han hecho en ámbitos de observación electoral. Yo creo que sí hay que generar una discusión cada vez más amplia, generar una discusión que, digamos, salga un poco de la lógica de presidente sí o presidente no, viendo que hay un conjunto de valores e instituciones que deben efectivamente ser preservadas, como digo, desde la cuenta de ahorro para el retiro hasta el futuro económico del país y empezar a ver una perspectiva pues, muy clara de hacia dónde se mueve este país. La distancia con los países más el planeta es cada vez mayor, yo creo que estamos perdiendo el tren de la competitividad, estamos perdiendo muchísimos trenes y mientras más gente tengamos discutiendo estos asuntos, que estoy seguro que ustedes lo harán de una manera sobresaliente en sus comunidades, finalmente la idea de que el legislativo cuenta, en todo caso, como contención, yo me pondría estrecho y les diría, pues díganles que lean a Montesquieu y digan que a todo poder es tan importante dar poder como dar contrapoder, ¿no? Igual que en las empresas das mando, pero al mismo tiempo controlas si hay auditores y consejos de administración. La democracia consiste en dar poder. Ya le dieron mucho poder en el 18, ya vimos, como ya sabíamos, una parte de nosotros, que la concentración de poder en un solo individuo nunca ha sido buena para este país. Que a pesar de todas las politiquerías que tuvimos del 97 al 2018, a pesar de todo eso, tuvimos el periodo de estabilidad macroeconómica más importante que este país ha tenido. Hoy tiene pues, un presidente que dispone del dinero público casi como si fuera una cuestión privativa, que manda a callar a un secretario de Hacienda un día sí y un día también. Por cierto, eso es un buen interlocutor, con frecuencia lo manda a callar, pero yo creo que es importante seguir hablando con él. No me extiendo. Claramente recordarle a la gente que a pesar de que no tienes la capacidad efectiva de edificar por la vía de, pues de edificar infraestructura o que el gobierno funcione más rápido por la vía de un control, en estos momentos controlar al presidente es como ponerle un cinturón de seguridad cuando uno va a 200 por hora en una Porsche Macan, ¿no? Es decir, bueno, ahora no vamos en una Porsche Macan, vamos en otro vehículo, pero ponerle un cinturón de seguridad a la República puede decir, oiga, mejor conservar lo que tenemos. Muchas gracias. Raúl González, presidente del Centro Empresarial de Aguascalientes. Leonardo, ¿ves algún camino para que se puedan adoptar medidas tales como las de remedios solidarios de parte del gobierno federal o incluso alguna iniciativa por parte del legislativo? Pues el legislativo lo ha intentado, pero verdaderamente veo al presidente muy cerrado. Yo esperaba que con el dato del IGAE cambiara un poco su actitud y dijera, a ver, se nos ha caído 20% la economía y que tuviera una postura diferente, pues el hombre le dijo, pues vamos bien y vamos a demostrar que vamos. Yo no espero todavía que cambie. Lo que me queda claro es que tú puedes persistir en una política ruinosa hasta que realmente, o sea, puedes decir, ¿me va a alcanzar la gasolina para llegar a Ojinaga? Bueno, pues ya cuando estés a 70 kilómetros y no llegues, que es lo que creo que le va a pasar en un par de meses, cuando la opinión pública le empiece a pasar la factura de lo que fue la pandemia, de la gravedad de la situación económica y de la pérdida de, digamos, motores internos, esto va a ser del demonio, ¿eh? O sea, todavía tiene el beneficio de que como está la pandemia, etcétera, es bueno, pues todo el mundo está mal, pero cuando empiece a darse la recuperación en otros países y empiece el contraste con México, yo creo que el presidente, su gobierno va a tener una muy cruda, ajuste de cuentas, ¿no? Por parte de la gente. Y en ese momento supongo que es cuando va a empezar a dar su brazo a torcer. De momento él sigue obstinado, ha mandado callar a su propio gobierno, ha mandado callar a su partido. Hasta Ramírez Cuellar aceptó algunos planteamientos, ha mandado amordazar a sus legisladores, a pesar de que ellos se dan cuenta de muchas cosas y que pues ciertamente en este momento como de embelezo de un presidente que
pues se cree Benito Juárez. Subrayo, si no han visto la última de Pigmenio Ibarra, y conste que no soy su propagandista, véanla. O sea, está verdaderamente de psiquiatra. Entra al departamento de Benito Juárez y entra como si él fuera Juárez. O sea, cuando tú tienes ya digamos, una narrativa, autonarrativa presidencial de ese tamaño, es decir, el hombre que se enfrenta a la adversidad, mal asunto. Es decir, presidente, no necesitamos héroes aquí. Ni hay ningún poder francés que nos esté invadiendo. Usted, a partir de un conjunto de políticas nefastas, está contribuyendo a que este país funcione peor. ¿Cómo le hacemos para no derrotarnos nuevamente a nosotros mismos? Muchas gracias. Juan Carlos Valdés, Delegación Ciudad Valles. Dado que la incertidumbre es el mensaje principal de esta administración, ¿qué podemos hacer para generar certidumbre a los inversionistas? Y si educando a las personas seguidores de la 4T, podríamos generar un contrapeso en el exceso del presidente. Bueno, a ver, un saludo hasta Valles. Yo creo que educar a los de la 4T no es que sea una cosa, digamos, una vocación perdida, pero en estos momentos no estoy seguro que sea un tema de educación. Yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es ir elevando los costos de que eso ocurra. O sea, al presidente le es cada vez más gravoso tener que explicar que la inversión se nos ha caído también en proporciones enormes y no solo por no solo por la pandemia, igual que se nos ha caído el consumo. O sea, el presidente vive de que el TEMEC y el incremento de las remesas va a funcionar bien. Yo creo que lo que hay que hacer, por eso decía, hay que estar muy activos en el mundo de las ideas y de la discusión pública, seguir demostrando que los datos ni van bien, y que esto no es un asunto de machacar al presidente, lo ve él como una cuestión casi personal. Bueno, es decir, discutir en público. A ver, si tenemos una caída del consumo, si el índice de confianza del consumidor lo traemos a los niveles del gasolinazo, de Peña Nieto, si efectivamente las finanzas públicas están teniendo una merma brutal, si la competitividad del país, o sea, las exportaciones, las importaciones han caído en proporciones enormes. Yo creo que eso hay que explicarlo. O sea, lo que necesita un pueblo que confió en un seductor como el presidente López Obrador, que vendía soluciones fáciles, es entender que no hay camino sencillo. Y eso, pues, parte de una, no sé si llamarla educación política o gran debate, una enorme presencia, pero hay que estar discutiendo en centros de trabajo, en, por supuesto, todos los ámbitos en los que uno está, que pues no hay soluciones fáciles. Y que este país, que tiene este fondo chambeador, que tiene este fondo arrojado, audaz, pues tiene que darse cuenta que no existe solamente buena voluntad para ganar la Copa del Mundo, que o nos vamos por la vía rápida, por la vía larga del trabajo, la dedicación, pero que acumulativamente ha cambiado este país. O sea, yo entiendo que el neoliberalismo tiene muy mala prensa, pero digo, de 97 al 18 tuvimos el periodo más largo de estabilidad macroeconómica que permitió la emergencia de una clase media. Pues yo creo que esas cosas también hay que empezarlas a discutir fuera de los entusiasmos avasalladores de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Erika Meléndez Pérez, del Centro Empresarial de Puebla, nos pregunta, ¿estaremos preparados los mexicanos para ser gobernados por una mujer? Mi respuesta es sí. Perfecto. Gabriel Igaruta, expresidente de Vallarta, pregunta, ¿qué opinas de Gilberto Lozano? Yo creo que está desencaminado y está generando una, digamos, polarización que no resuelve absolutamente nada. El otro día lo entrevisté y la verdad es que me resulta decepcionante la actitud. Digo, entiendo que debe haber extremos en todas partes y que, bueno, si tienes a los Ackerman y a los Martí Batres de un lado, pues igual tener a otro no está, digamos, no es del todo descabellado. Pero a mí esta idea de que el populismo de la derecha sustituye al populismo de la izquierda, me parece terrible. Y les pongo, queridas y queridos amigos, dos ejemplos. O sea, en el caso de Obama, que tiene muchas lecturas, pero fue un hombre que polarizó una parte de la derecha, dio como resultado a Trump. Y en el caso de todos los excesos del PT, que gobernó Brasil, dio como resultado a Bolsonaro. Yo sigo creyendo que para mi país, si nos tenemos que fumar
6 años de un presidente, de una, digamos, populismo de izquierda, de este nacionalismo victimista y todo lo demás, para después tener 6 años de un populismo de derecha, yo creo que no es buen negocio. Pero bueno, eso es lo que opino de él. A mí me parece que llevar las cosas por un carril mucho más centrado, no necesariamente confrontarlo, que en el fondo le viene muy bien a él, porque dice, mire, me quieren derrocar, ahí está la derecha, y automáticamente asimila que las posturas de este grupo frena son las posturas que puede tener el sector empresarial. Pero bueno, ese es mi punto de vista, es un asunto de gradualidad, es un asunto de ver hacia adelante. No creo que si se les concediera el sueño que ellos tienen, de que mañana dijera el observador, tienen razón los señores de Frena, voy a renunciar, el país estaría mucho mejor. Como traté de argumentar hace un rato, me parece que sería una desgracia. El observador fue electo y debe efectivamente permanecer en el cargo y hacerse, por supuesto, responsable de la recentración del país. Yo espero que la realidad lo ubique efectivamente, que sus políticas no tienen campo, que el propio mundo, ahora que va a ir a ver a Trump, ahora que desde Europa le dicen, pues ¿sabe qué? Reconsideración de las inversiones, que desde México le digan, presidente, nosotros lo respetamos constitucionalmente, pero no nos puede pedir que invirtamos. Dadas las condiciones generales que tenemos, mejor, ¿por qué no se dedica, en vez de salvar las elecciones, a gobernar mejor? Yo espero que eso lo vaya sentando. Y si además, como decía hace un rato, se consigue que no sea mayoritario en el Congreso del 21, yo creo que se le acotaría y daría como resultado un aterrizaje mucho más suave. Muchas gracias. Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático, nos pregunta, ¿cómo ve el proceso, cómo ve el proceso de selección de los 4 nuevos consejeros del INE? Incierto porque por un lado está Ackerman entre los comisionados. Entiendo que por supuesto es una forma colegiada y no puede hacer valer su punto de vista, pero sí es un tema que tenemos que vigilar como sociedad civil, porque finalmente esto tiene implicaciones muy importantes para garantizar el control del órgano. Si desde dentro les meten un Troya ahí a Viaducto Tlalpan, estaríamos haciendo un pésimo negocio para el futuro. Así es que, bueno, pues esperando que se reactive la actividad del Congreso, que puedan efectivamente hacerlo, revisar con muchísimo detalle el garantizar la autonomía y la independencia de los consejeros. Agradeciendo su disposición para dar respuesta a todas las interesantes preguntas que se han planteado, por cuestiones de tiempo estaremos cerrando esta sesión, por lo que le agradeceríamos nos diera un último mensaje en torno a lo siguiente. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil y los empresarios ante la realidad política actual? Bueno, pues primero, de verdad, agradezco mucho el conjunto de preguntas que espero que me manden porque la verdad es que fueron muy buenas, las repensaré y volveré sobre ellas, me ayudan un montón, de verdad, muy agradecido con todos ustedes. Se saben el enorme aprecio que tengo por todo lo que hacen. Y bueno, pues, ¿cuál sería mi papel? A ver, o ¿cuál sería mi sugerencia, el papel del empresariado y de la sociedad civil? A ver, no hay más camino. No hay más, la modernidad nos ha enseñado una cosa. No hay posibilidad de que el gobierno de un solo hombre dé buenos resultados. Eso no ha funcionado nunca en la historia. Y lo que hemos aprendido es que el camino de ir construyendo instituciones que funcionen, lo primero es los poderes del Estado, básicamente una judicatura que aún tenemos todavía que desarrollar, más una administración pública que funciona. Yo digo que ahí tenemos un enorme pendiente. Este país sigue creyendo en sus élites políticas que todo es un asunto de política y nada de administración. ¿Sabe que el presidente hoy, sentado ahí en Palacio Nacional, se da cuenta que él es un presidente muy poderoso, pero al mismo tiempo un presidente tremendamente débil? Es un presidente que puede mandar, proferir, hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo tiene que soltar a Ovidio. ¿Y saben por qué soltó Ovidio? Porque no lo pudo retener. Tenemos un presidente muy poderoso para machacarnos con CONAPRED y machacarnos con todo lo demás, pero ¿saben por qué no va a ver a Trump? ¿O por qué lo va a ir a ver? Porque no se puede resistir.
porque no tiene la fuerza para resistirse, porque en seguridad, bueno, no me extienden la relación México-Estados Unidos. Tenemos un presidente que no hace las cosas porque no puede, no edifica la infraestructura a la velocidad que quiere porque tampoco puede. O sea, tenemos un problema muy serio que es mucha política y poca administración. Los gobiernos no tienen brazos suficientes para gobernar apropiadamente el país. Por tanto, poderes del Estado, administración pública, órganos autónomos y una sociedad civil que dependa efectivamente de su propio mérito y conserve celosamente su autonomía. Esto no quiere decir ni que uno aprecie o no aprecie un gobierno, pero el celo con que la sociedad civil ha defendido la autonomía, y ustedes lo han hecho de manera verdaderamente sobresaliente, decir, oiga, yo no tengo por qué cumplir un papel ni legitimador, ni tampoco tengo por qué ser la punta de lanza para juzgar absolutamente ningún gobierno. Yo soy un generador de oportunidades, de inversión, de innovación, de creatividad, de cohesión de mis comunidades. Todo eso lo hago porque ejerzo efectivamente mi autonomía. Cuando se habla de la sociedad civil hay que recordar una cosa muy clara. La sociedad civil era un concepto absolutamente olvidado porque estábamos metidos que en el pueblo y que la lucha de clases, todo lo demás. Son los regímenes comunistas que al colapsarse empezaron a dar paso a esta idea de sociedad civil. Bueno, más bien la lucha contra los regímenes comunistas, que es cuando el Estado falla, cuando el Estado empieza efectivamente a cimbrarse, lo que queda es el tejido constituido de una sociedad que conserva autonomía, que conserva la capacidad de producirse a sí misma. Es decir, yo para hacer mi trabajo, conseguir mis objetivos, no necesito que el presidente me dé permiso, espero que no me estorbe. Espero que no tome medidas que me estorban y en la medida de lo posible que aliente el que yo pueda hacer mi actividad. Pero una defensa apasionada de la autonomía, no caer en tentaciones de querer suplir en modo alguno a los partidos políticos. O sea, la autonomía se ejerce con un enorme vigor sin querer sustituir en un momento determinado a los partidos políticos, que tendrán que hacer todo su camino de Damasco y reconvertirse. Pero mi idea, y con esto termino, es un digamos, un rabioso acto de afirmación autonómica, o sea, de decir, a ver, yo tengo mi vida y tengo mi capacidad de producirme a mí mismo autónomamente, y a partir de este rasgo ejemplar que tienen muchos empresarios y muchos integrantes de la sociedad civil en México, seguir defendiendo este país que es nuestro. Este país permanece. Los gobiernos pues van y vienen, y por supuesto la democracia está muy bien, que nos permite alternancias, nos permite cambios, nos permite oxigenaciones, nos permite que los que estaban en el gobierno se la piensen mejor antes de regresar, pero esta, digamos, encarnizada, apasionada defensa de la autonomía sería mi mensaje final, reiterando a todas y a todos ustedes mi gratitud porque me han recibido, además en sus casas. Nunca me he sentido tan afortunado, me ha tocado estar hablando con ustedes en auditorios o en eso, pero hoy me han recibido en sus casas, lo cual para mí, créanme, es motivo de enorme satisfacción. Agradecemos al doctor Leonardo Curcio su excelente participación en este seminario con el análisis e información tan valiosa que ha compartido con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Con esta gran intervención cerramos las actividades de nuestro seminario por el día de hoy y les recordamos que mañana los esperamos a las 9:50 de la mañana para continuar con la conferencia La incidencia digital como medio para lograr transformaciones en un país. Me permito dar algunos breves avisos. Con la finalidad de tener retroalimentación de este evento, les pedimos responder a una breve encuesta de esta sesión. En el chat de la plataforma les estamos colocando el link para ingresar. Son 3 sencillas preguntas. Les pedimos realizar su conexión a la sala de presentaciones del seminario de manera puntual, siguiendo las recomendaciones para ingresar con su nombre y centro empresarial. Los esperamos a la hora indicada. Gracias y buenas tardes.